33 minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el país. Ayer comentamos al aire una muy interesante nota que escribió Federico Mayol, periodista de Infobae, en el sitio, que habla sobre la relación de enemistad que atraviesa Sergio Massa, y Mauricio Macri, y que yo decía ayer, me da la sensación, empieza a polarizar la campaña rumbo al balotaje, ¿no? Hoy pareciera ser Mauricio Macri el rival de Massa más que incluso el propio Javier Milei. Federico, te agradecemos enormemente el tiempo. Sebastián Carbón es mi nombre. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Sebastián, buen día, ¿cómo estás? Saludo para vos, para todos los oyentes, ¿cómo andan? Bien, bueno, empieza como a centralizarse el Macri, la oposición, incluso a tener más apariciones o más presencia que el propio candidato libertario de cara al balotaje. Sí, a ver, es muy probable que en estos días veamos a un Macri que baje un poquito el perfil, porque de la propia Libertad Avanza le pidieron que bajara un poquito las apariciones. Recordemos que el domingo Macri hizo un raid televisivo muy importante para apoyar a Javier Milei, y de hecho algunos dicen que en su momento no hizo tantos esfuerzos para parecer a Bullrich como se hizo ahora por Javier Milei. Y si miran las redes de Macri ayer, por primera vez Mauricio Macri reposteó un spot que Milei subió a sus redes, hablando obviamente de su comparación con el kirchnerismo. Hay una tensión en ese comando de campaña por la participación de Macri, pero sin duda más allá de esa tensión, y más allá de quizás en los próximos días veamos que Macri baje un poquito el perfil mediático, obviamente con su apoyo tan contundente a Milei, toda la campaña de Libertario queda atravesada por la figura de Macri, por la centralidad que tiene el expresidente. Y vos recién comentabas nota ayer y esta enemistad que hay pública y privada entre Massa y el expresidente. Sí. Hay muchos que dicen que más allá de que la afinidad ideológica que claramente Mauricio Macri tiene con Javier Milei, buena parte de esta decisión de salir tan rápidamente a apoyar al candidato de Libertad Avanza tiene mucho que ver con esto, con un Macri y un Massa que se detestan. ¿Que se detestan desde cuándo, Federico? Porque uno recuerda aquella famosa gira de Davos con Macri llevándolo a Massa y señalándolo como el futuro razonable del peronismo en la Argentina, el opositor sensato, y después esa relación explotó por los aires y hoy los tiene enfrentados tal vez como nunca. Como nunca. De hecho, si ustedes miran, si hacemos memoria y miramos un poco el archivo, hubo un llamado telefónico que, al menos de lo que trascendió públicamente, fue el último entre ellos, que fue una mañana de mayo del 2019, antes de que Sergio Massa confirmara su alianza electoral con el kirchnerismo, y antes de las PASO en las que Mauricio Macri perdió por 15 puntos con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Una mañana el presidente, no sé si recuerdan, que en algún momento, ante las elecciones primarias, Macri había intentado consensuar con parte de la oposición un acuerdo de 10 puntos básicos para la Argentina, Sí. que recuerdan que obviamente naufragó y no llegó a buen puerto. Sí. Bueno, uno de los llamados, alguno de los que intentó Macri convencer para sentarse a este acuerdo es Sergio Massa. Ese fue el último llamado telefónico. La relación, a ver, hay un montón de versiones. Por la relación, todos coinciden en que se termina de quebrar por el proyecto del blanqueo, donde Sergio Massa se opone muy férreamente a que los familiares de los funcionarios en ese momento del gobierno de Macri se puedan entrar al blanqueo de capitales, una decisión que finalmente el Congreso le obtura a Macri, y si recordamos, finalmente el expresidente, entonces presidente, termina reglamentándolo por decreto, incorporando que los familiares puedan blanquear su bien. Bueno, es hoy una de las causas que preocupa al expresidente, que ha habido denuncias y ya hay investigaciones judiciales en curso, y es una de las cosas que preocupa al expresidente. Hay un montón de gente, dirigentes, amigos, que dicen que a Macri lo preocupa muchísimo el tema judicial en caso de que Massa llegue a ser presidente. Entonces siguieron que estos días circularon supuestos cruces entre amigos del expresidente y Massa, donde Massa les
les ha dicho que en el caso de ganar las elecciones él no iba a perseguir a nadie ni le iba a incentivar causas judiciales. Bueno, Sí, viste Macri, que hay como rumores de incluso algunos claro, emisarios en común, digamos, empresarios en exactamente, común que habrían trasladado la preocupación de Macri a Massa de en caso de él ser gobierno, ¿qué exactamente, haría, no? exactamente. Macri está convencido de que si Massa es presidente, bueno, va a tener quizá, no va a estar todo lo tranquilo que Hmm, estuvo estos 4 años de gobierno de Alberto Fernández. sí, Obviamente Massa dice que no tiene nada que ver, que por supuesto no va a impulsar ningún tipo de revanchismo o animosidad. Digo, sí, más allá de esa preocupación del expresidente, yo creo que ese quiebre del 2016 y después algunas idas y vueltas, no sé si recuerdan que en el 2018 se hablaba de que Massa podía tener un acuerdo con Vidal en provincia de Buenos Aires sí, y ser candidato conjunto. Bueno, creo que esas idas y vueltas y este mote que Macri en alguna entrevista con Majul lo tildó a Massa de ventajita, que sí. fue algo que molestó profundamente a Sergio Massa, profundamente. Bueno, me parece que a partir de ahí fue escalando la tensión y después obviamente públicamente se han dicho un montón de cosas. Yo Sí. creo que más allá, como decía antes, de la afinidad ideológica del Macri Milei, yo creo que este apoyo está claramente motivado por esa rivalidad, no hay ninguna duda. Sí. Ahora, Federico, para entender algunos posicionamientos, hay que mirar hacia atrás en la historia. Vos recién decías algo que a mí me parece central, la Mm, gobernabilidad de María Eugenia Vidal cuando le tocó estar al frente de la provincia de Buenos sí, Aires, se explica en gran medida por acuerdos con el masismo. Digo, y hoy sí, ella es claro. una de las que dentro del PRO igualmente se manifiesta como neutral y no salió a respaldar el acuerdo que Macri cerró a las corridas con Milei. Sí, a ver, María Eugenia Vidal y Sergio Massa tienen una relación. No son amigos, pero claramente cuando la ex gobernadora estuvo al frente de la provincia de Buenos Aires en 2015-2019, claramente se generó una relación, en parte motorizada por Horacio Rodríguez Larreta, que sí públicamente, y también la dicho Sergio Massa, tiene una relación de amistad, el jefe de gobierno y el ex intendente de Tigre. Ese vínculo hizo que María Eugenia Vidal, cuando tuvo que gobernar la provincia de Buenos Aires, buscara de aliado a Sergio Massa, sobre todo en la legislatura para la aprobación de leyes clave. De todos modos, también un montón de intendentes del Gran Buenos Aires que hoy son muy críticos del matrimonio le han dado gobernabilidad Sí. a María Eugenia Vidal en su momento, pero sí fue clave esa relación para la administración de Vidal. De hecho, sí, hoy hubo un posteo en las redes sociales de Mariana Galmarini muy dura con Vidal, porque en las últimas horas Vidal había sido primero muy dura con Sergio Massa, Sí. por la escasez de nafta y por la crisis económica, y sorprendido también hoy esa respuesta tan dura de Mariana Ujú, Marini, incluso con cosas, con algunos aspectos personales de Vidal, ujú. que si lo buscan en las redes lo van a encontrar. Digo, está claro que hay un sector del PRO que podemos tildar de moderado, entre comillas, donde están Vidal, Larreta y también obviamente los radicales, que se han declarado neutrales, pero que claramente, por supuesto el voto es secreto, pero quizás si uno mira el cuarto oscuro se podría sorprender por cómo voten, pero claramente tienen mucha más simpatía con el candidato de Unión por la Plata, por la Patria, perdón, que por Javier Milei, a Ujú, diferencia de Macri, de Bullrich y del sector más halcón, que claramente va a hacer lo imposible para que Milei gane las elecciones. Por eso digo, viendo al principio la sí, centralidad de Macri, va a haber que prestar atención en los próximos días de cara al balotaje y también al debate presidencial, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a predominar en la campaña de Libertad Avanza. sí, Si porque otra vez la figura de Milei ujú, o la figura de Macri. Hay que seguir muy de cerca sí. ese acuerdo, digamos. Sabremos el domingo 19 de noviembre a las 10, 11 de la noche cuánto ayudó el apoyo o cuánto le quitó el apoyo de Mauricio Macri a Javier Milei. A mí me da la sensación de que le desdibuja el discurso, que lo pone en un lugar en el que se lo nota incómodo, pero ¿sentís que es una especie de obligación que Milei tiene de cerrar un acuerdo de este tipo para ir a buscar a votantes de otro calibre? Porque la sensación es que
Él no pudo perforar el techo de los 30 puntos, de hecho perdió algunos votos de cara de las PASO a las generales. Digo, ¿le quita o le da el apoyo de Macri? ¿Qué sentís vos? A ver, eso lo vamos a saber el 19. Digo, es interesante lo que vos planteás, Sebastián, porque me parece que ahí está la clave. Cuando uno habla con analistas y cuando uno más o menos mire un poco ya a hoy una semana de este anuncio por parte de Bullrich y la reunión con Macri, de acuerdo, me parece que la clave va a pasar el 19 por, en definitiva, ¿qué pesó más? Digo, en el voto opositor, ¿no? Sí, sobre todo en el de Juntos por el Cambio, por el traslado de votos a la ley. Si pesó más esto que decía en la campaña, esta disrupción y esta originalidad que planteó Milei Sí, como una figura anticasta, disruptiva, que canalizó el humor social y demás, o si efectivamente, gracias a este acuerdo, lo que pesó más fue el voto antikirchnerista, digamos. Está claro que hay una porción mayoritaria del electorado que quiere que haya otro gobierno de Argentina, que no quiere que siga el gobierno actual. sí, Ahora, hay un montón de votantes de Juntos por el Cambio que después del 22 de octubre dijeron, está bien, está bien, nosotros votamos a Bullrich y claramente no queremos que siga el peronismo o el kirchnerismo o el masismo. Pero tampoco nos seduce la idea de dejar el país en manos de Milei porque nos aterra lo que pueda pasar. sí, Me parece que la clave va a pasar el 19 por si, digo, este respaldo de Macri, de Bullrich y de un sector del PRO, ahora con la supuesta incorporación de eventuales funcionarios y demás, bueno, si ese electorado de Juntos por el Cambio, que hasta ahora se nos está aterrado por Milei, dice, bueno, pará, está Macri, se lo puede moderar, se lo va a rodear, bueno, sí. me parece que el 19 vamos a darnos cuenta si efectivamente fue exitoso este acuerdo, si por el Sí, contrario sí. espantó a ese votante que no quería saber nada con la casta. Si uno ve la nota que Milei le dio a Esteban Trebuch hace algunos días, en la que en la que el candidato libertario empieza a intentar mostrarse de otra manera, más el modo gatito mimoso, diría Miriam Bregman, que en ese león Claro. feroz de la motosierra, eh, por lo menos yo lo veo como incómodo, ¿no? Como tratando de ser alguien que verdaderamente no es y que le cuesta mucho. También le pasó con una colega en una nota que le hicieron en La Nación Más, ante la pregunta de si se arrepentía de haberle dicho a Patricia Bullrich, montonera asesina que ponía bombas en colegios, y él también ahí se enoja mucho y se sale de ese modelo. ¿Vos sentís que en estas 2 semanas y media que le quedan, él va a poder ajustarse a esa nueva versión mucho más edulcorada del mismo o que se le termina escapando por algunas grietas su verdadera personalidad? A ver, yo creo, Sebastián, que después no sé el escrutinio definitivo si son 30 puntos, pero los 30 puntos que sacó Milei el 22 de octubre, yo creo que esos son votos que se quedan sí o sí con Javier Milei. Ujú. Yo no creo que haya algún voto de Milei que lo votó en las PASO y que lo volvió a votar en las generales. No veo razón por la que ese voto, ese tercio de la sociedad que eligió a Milei 2 veces, se vaya a ir a Sergio Massa en un balotaje o se va a ir a votar en blanco. Ujú. Digamos, mi duda está en los 20 y pico de puntos y también votos de Schiaretti, indecisos, gente que no va a votar, pero sobre todo en los 20 y pico de puntos de Juntos por el Cambio, si cuánto se traslada de ese votante hacia Javier Milei, digamos, cuál es el componente antikirchnerismo que hay en ese votante o no. Ujú. Pero me parece que también eso va a ser importante cómo se presente Milei en las Sí, próximas 2, 3 semanas. sí. Creo que va a ser muy importante el debate y creo que va a ser muy importante cómo él se presente en las entrevistas o en las Ujú. apariciones en la escena pública esta semana. Como decía, vamos a ver un Milei moderado, vamos a ver por el contrario un Milei como vimos en estas semanas, en el cierre de campaña de Movistar Arena, mucho más eufórico. Digo, mi sensación y mi análisis es que los 30 puntos de Milei se van a quedar con Milei y que Sí. él lo que tiene que hacer es ir a buscar el electorado de Juntos por el Cambio que claramente eligió a Patricia Bullrich en ese caso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que conviene para captar ese electorado? Bueno, quizás seguramente parte del apoyo de Bullrich y de Macri alcance y parte del apoyo del PRO alcance, y creo también si modera algunas posiciones
y si se muestra un poco más medido y con algunos planes de gobierno un poco más robustos, un poco menos polémicos, bueno, quizás puede convencer a ese electorado que claramente lo que seguro no quiere es que siga el gobierno actual. Te hago la última y abuso de la generosidad de tu tiempo, pero Dale. vos recién planteabas esto de Milei yendo a buscar el voto anti-kirchnerista de Juntos por el Cambio, de los votos que sacó, de los 23 puntos que sacó Patricia Bullrich. Pienso que Massa ha tenido logros políticos en los últimos meses difíciles de explicar porque ha logrado despegarse del gobierno del que él es parte, incluso es ministro de Economía, tiene un rol muy importante. Sí, yo lo catalogo como un milagro. Es casi un milagro, ¿no? Sí, realmente, porque él es como que, de hecho, él habla de mi gobierno a partir del 10 de diciembre, pareciera que no tiene nada que ver y evidentemente mucha gente, en mucha gente prende ese discurso, él tiene que explicar el dólar a más de, o bueno, ahora en 1.000 pesos, tiene que explicar la inflación en 140 puntos y lo ha logrado hacer. Y otro de los puntos que me parece que él ha logrado en gran parte del electorado es mostrarse distante del kirchnerismo. De hecho, se lo preguntaron hace algunos días y él dijo, bueno, Cristina está en el sur, alejada, mucho más alejada de la vida pública. Digo, me parece que esto también muestra un rasgo de personalidad de Massa que no tuvo, por ejemplo, Alberto Fernández. ¿Sentís que esa discusión de anti-kirchnerismo y kirchnerismo está vigente? Digo, que hay una parte del electorado que la tiene, esto es claro. Pero digo, ¿realmente es válida o que hay mucha gente que lo vea Massa alejado del kirchnerismo o como que no tiene que ver con el kirchnerismo? No, a ver, yo creo varias cosas. Sin duda creo que todavía está vigente la grieta entre kirchnerismo y kirchnerismo, pero me parece que a esta altura es entre peronismo y antiperonismo. No es solo kirchnerismo, digamos. O sea, no es por el, no es, digamos, a ver que habría el ismo quizá, pero me parece que es una discusión de peronismo-antiperonismo, y ahí sí creo que Milei tiene una oportunidad grande de captar una porción enorme del electorado de Juntos por el Cambio, que es antikirchnerista, pero es, digamos, antes que nada antiperonista. Sí. Lo que también me parece es que claramente Massa está haciendo todos los esfuerzos y va a hacer de acá al 19 lo que tenga que hacer para mostrarse aún más distante del kirchnerismo. De hecho, hace unos días dijo que él era el frente renovador, que no era el kirchnerismo. Ha dicho de Cristina en su gobierno va a ser, digamos, de consulta, pero no va a tener participación. Digo, si vemos la puesta en escena el domingo 22, cuando fue este joven Sí, claro. en el búnker en Chacarita, aquí en la ciudad de Buenos Aires, digo, estuvo solo en el escenario, un discurso muy sobrio. Fíjate que los asesores brasileños, Lula Silva, le han aconsejado que se ría menos incluso, que sea más serio, que dé más sobrio, por esto de que alguna vez más que dijo ventajita. Digo, la gran duda ahí me parece es hasta dónde alcanza eso. Digo, Massa sacó 37 puntos, claramente por un electorado peronista que va a votar al candidato peronista, que haya quizá pudo haber, digamos, no hizo una buena elección comparada con otras elecciones del peronismo. Hay que ver cuál es el techo de Massa, hasta cuánto puede estirarse, y hay que ver si la gente que hasta ahora no lo votó, si los esfuerzos que está haciendo y que va a hacer aún más de acá al 19 para despegarse del kirchnerismo, demostrar que no tiene nada que ver con esto, que la inflación él no es culpa de él, sino que él hizo lo que pudo y esta promesa de un futuro mejor y con derechos y demás. Bueno, hay que ver hasta dónde penetra, porque ese discurso, digamos, también tiene que penetrar en un electorado antiperonista y antikirchnerista. Entonces hay que ver si en ese electorado antiperonista y antikirchnerista pesa más el espanto que puede tener a Milei o el espanto que tiene con el kirchnerismo o con el peronismo. Parece que ahí está la clave donde se define el balotaje. Federico, ha sido muy amable, muchísimas gracias, un abrazo grande. Un placer, cuando quieran, un abrazo grande. Hasta pronto. Federico Mayol, periodista de Infobae, ayer escribió una nota muy interesante que habla de la centralidad que adquirió Mauricio Macri a partir de la decisión de apoyar a Javier Milei y de la enemistad profunda que separa a el expresidente de Sergio Massa. Se detestan. Se odian, dice Federico. Eso él le encuentra un punto de quiebre a partir de mediados de 2016 y después de declaraciones cruzadas y de momentos. Yo recuerdo esto que él dice, esto de los 10 puntos de Mauricio Macri. Siempre el llamado al consenso en la Argentina, el gobierno lo hace cuando está casi en retirada o con una debilidad
demasiado grande. Digo, me parece que el consenso hay que buscarlo en momentos de fortaleza para que realmente sea creíble. Digo, si gana Javier Milei o Sergio Massa la próxima elección, cualquiera de los dos que lo haga, si realmente quieren un gobierno de consenso, deberían buscarlo en los primeros meses de gobierno y no cuando a vos te aqueja la situación económica y los problemas del país. Digo, y eso es lo que hizo Mauricio Macri en su momento, cuando ya su gobierno estaba colgando de alfileres, con las encuestas que indicaban que era muy complejo que él pueda ganar las próximas elecciones, de hecho habiendo perdido un montón de provincias en el recorrido hacia las elecciones de 2019, llamó a este consenso, al que Massa se negó en aquel momento, según contaba Federico recién, y que terminó de desatar una pelea feroz. Contaba esta semana el periodista Carlos Pañi en La Nación que hay empresarios con vínculos en común con Mauricio Macri y con Sergio Massa que le trasladaron o que le están trasladando al candidato de Unión por la Patria la inquietud que tiene Macri de qué va a pasar con su futuro judicial en caso de que Massa sea presidente, y la respuesta, según contaba Pañi recién, que Massa habría dado, y que es esto que contaba Federico Mayol, es que él no va a perseguir a nadie, ¿no? Pero el temor está, Y lógicamente. sí, naturalmente.